Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, tal y como lo anunciamos, la licenciada Lía Hernández, abogada especialista en protección de datos personales, nos viene a conversar hoy al respecto y a manera de docencia acerca de la Ley 81 de protección de datos personales. Y es que recientemente un abogado de la localidad por redes ha comentado desde su perspectiva, desde su análisis y conocimiento, que la validación biométrica por parte de los bancos pues entra o riñe, viene a reñir con la ley 81 de protección de datos personal. Vamos a preguntarle a Lía. Lía, sabemos la experiencia que tiene usted en protección de datos personales. ¿Esto realmente surge con esta situación de que te piden a ti que tú, cuando por ejemplo el app se venció, y tienes que volver a abrir el apps de un banco X, Y o Z, te piden la validación de tu rostro para tú poder acceder? ¿Esto realmente va en contra de la ley 81 de protección de datos personales? Si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no? Sí, mira, Ana, esta posición la voy a dar muy desde el punto de vista educativo. Y primero que todo, Claro. quiero también hacer una aclaración. Mi posición está basada en los principios de la protección de datos y en los estándares de protección de datos, no únicamente a nivel nacional, iberoamericano, sino también mundial. Y los estándares de protección de datos incluyen el principio del consentimiento y Ujú. señala que el consentimiento debe ser expreso, libre, lícito e informado. Expreso de que no es que yo por default di el consentimiento, no, yo literalmente acepté hacerlo. Libre, que no me van a subordinar a ningún tipo de acción. Si no haces esto, no puedes acceder a la app. Lo que tiene que hacer, yo voluntariamente accedo a dar mi consentimiento, porque no me están poniendo ningún tipo de condición al respecto. Lícito, porque no debe ser contrario a la ley, y informado porque me debe proporcionar, se me debe indicar las razones para las cuales se me está pidiendo el Se consentimiento. necesita. Yo Ujú. sé que aquí hay un tema también mucho de desarrollo tecnológico. Sin duda alguna, el sector bancario son uno de los sectores que más se ven amenazados por el tema de fraudes de manera electrónica, fraudes digitales. Y son uno de los que mejor y mayormente están reforzados en este país en cuanto a medidas de seguridad y son quienes antes de la pandemia, de que comenzara la transformación digital obligatoria de muchos sectores, ya invertían muchísimo dinero en ciberseguridad, en seguridad de la información. O sea, no quiero dar este punto de vista para que piensen o crean, interpreten que yo estoy en contra de cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Al contrario, la ley siempre debe hacerse de una manera de que no entorpezca el desarrollo tecnológico. En temas de tecnología hay algo que se llama el principio de neutralidad tecnológica. Hacer leyes que cuando el tiempo va pasando y la tecnología va avanzando, no encontrarnos con Ujú. una ley que pueda frenar ese desarrollo tecnológico. Sin embargo, hay que cumplir con los principios en materia de protección de datos y más si es un sector que regula la materia y es un país en el cual la ley está vigente, que es la ley 81. Y el consentimiento se está viendo condicionado, porque si tú no das el consentimiento, tú no puedes acceder a tus cuentas por la banca en línea. Entonces, estamos ahí Exacto. violando uno de los requisitos para que el consentimiento proceda. Hay maneras de hacerlo. Claro, posiblemente puede que si no lo hacemos, nuestra cuenta se encuentre más vulnerable que aquel que sí dio los datos biométricos, A que sí eso hizo iba. captura de su... A eso iba, Lía. ¿Esto realmente qué nos garantiza o hasta dónde nos garantiza que nosotros podemos prevenir ser objeto de un fraude? ¿Esto realmente beneficia al banco o beneficia al cliente? Porque quien te está pidiendo los Beneficia a ambas datos partes. biométricos es el banco, pero no nos dice o no se nos dice cuán cuán reforzados estamos nosotros o blindados contra estas personas que sí se dedican a, a usar tu cuenta, plagiar tu cuenta, a usurpar tus fondos, etcétera.
a cometer fraude. Sí, sí, Edna. De hecho, sin duda alguna, beneficia a ambas partes. Al Ok, banco, porque si la cuenta tuya es vulnerada, probablemente tú tengas un seguro con el banco, que por cada vulneración de la cuenta, quien tiene que asumir el riesgo va a ser el banco. Y por otro lado, al usuario bancario, porque así tú eres menos susceptible a posibles fraudes. Consideran los expertos en tecnología que los datos biométricos son datos que tienen un porcentaje de usurpación mínima con respecto a otros tipos de datos como una contraseña, un patrón, porque solo existe un iris del ojo de Elías Hernández que nadie más lo tiene y una huella claro. dactilar única para mí. No pueden haber dos. Pero ¿quién me asegura que ese es el método más oportuno? Yo también me puse a pensar el otro día, es que imagínate que se me, yo me quedo, me hacen un secuestro express. Dios no quiera, por Ujú, supuesto. Pero estoy en un ujú. carro y me duermen los secuestradores, Exacto. cogen mi Y huella agarran y con mi huella abren, también, claro, y fue sin mi claro. consentimiento. O sea que Ujú, igualmente, aunque yo me dé la validación, es posible. Pero aquí ajá. lo importante también es que eh, no todos los ciudadanos entendemos sobre leyes. O sea, entendemos sobre leyes aquellos que son abogados, aquellos que de una manera u otra tienen mayor comprensión de lectura, pero Ujú, creo que también falta ahí la especificación sobre qué se va a hacer con esos datos biométricos, porque es lo que la gente pregunta. ¿Se los van a almacenar o no? ¿Los van a guardar o no? Eso sería importante. exacto. Ser más Incluso específico, saber, claro, cumpliendo con el consentimiento informado, informar qué se va a hacer con ese dato que estoy pidiendo. Un importante, pequeño disclaimer, pero mucho más específico, claro, porque si te ponen que vayas al acuerdo 5 del año 2021, cualquier persona no tiene acceso a una gaceta oficial o encontrarla, o cuando lo claro. lee, puede que le sea a chino. Y los términos y condiciones, los disclaimers en materia de protección de datos, se sugieren que se redacten de una manera que puedan ser entendible hasta para menores de edad. Vámonos a algo simple, porque esto del reconocimiento biométrico facial también está dándose en lugares, edificios donde tú vas a entrar. Por ejemplo, para poder entrar tú tienes que poner tu cara, si te reconoce se te abre el paso, si no, Ujú. no se abre. Pero te quería preguntar, ¿qué pasa específicamente con este tema de los bancos si yo me niego a seguir ese paso de poner mi reconocimiento facial? ¿Qué pasa si me niego a eso? ¿Y qué pasa en lo que son en los estándares internacionales? ¿Qué pasa en otros países con este tema? Mira, en México se dio una situación muy parecida. Si yo me niego, vamos a partir desde el inicio, tu primera pregunta. Si yo me niego, claramente pasa lo que ya le ha pasado a mucha gente. Mucha gente Ujú. ha procedido a no usar directamente la banca móvil, como es mi caso. Yo no he otorgado mis Mm, datos biométricos. Yo no puedo utilizar la banca móvil. Tengo que ir a la ventanilla. Menos mal que no tengo mucho dinero que mover en la plaza pública, así que no tengo mucho que hacer tampoco en la ventanilla del banco. Hay otras personas que directamente han puesto que no lo quieren dar y le han bloqueado el acceso. mm, ok, Y otras personas que dicen, yo no me voy a quedar sin la limitante y la facilidad que tiene que yo pueda hacer pagos, yo lo voy a otorgar, no me importa. Yo voy a sí. otorgar los datos biométricos porque si no, yo estoy todo el día haciendo pagos a proveedores por trabajo, cosas de mi hogar, no sé, al que me limpia, Ujú, al jardinero, y es mucho más fácil. Y sí, es mucho más fácil, pero en, en materia de privacidad, hay algo que se llama privacy by design, privacidad por diseño. Cuando uno crea herramientas tecnológicas que de una manera u otra impliquen la recopilación de datos personales, uno tiene que primero diseñar esa estrategia de privacidad, de qué manera violenta o no la protección de datos y luego lanzar el producto. Creo que aquí hemos ido al sentido contrario. Aquí se ha lanzado la herramienta y luego hemos pensado que probablemente claro. hay un conflicto con la ley o un Y la pregunta es, ¿por qué tantos ciudadanos se están quejando? Porque creo que independientemente del trabajo se ha hecho de una manera u otra, la ciudadanía tiene un poquito más de conciencia,
Pero están los sí. ciudadanos conscientes que no lo quieren dar y están los ciudadanos prácticos, los que prefieren tener la practicidad porque la tecnología nos hace la vida mucho más fácil y prácticamente, pero eso no significa que tengamos que no cumplir. Claramente se pudiera cumplir y se pudiera darte la opción a una persona a que no le des los datos biométricos y que puedas utilizar otro método de autenticación. La Ujú. validación biométrica no es el único método de autenticación en materia de seguridad de la información. Existen otros. O también ser un poco más claros y poner como un disclaimer que explique por qué se está haciendo, qué se recopila. Esa es la pregunta con una colega técnica me decía, Lía, no me queda claro qué es lo que se recopila. Si yo únicamente Sí. me valido para entrar, pero que mis datos no lo almacena el banco. O se están cruzando mis datos biométricos con la base de datos del Tribunal Electoral. Me preguntaba una colega eso a mí y yo le digo, Mm, yo no te lo puedo contestar porque yo no trabajo en Banco Central claro, ni así trabajo es. creo que también Global Bank creo que está haciéndolo, BAC Mm. también lo está haciendo, pero BAC si tú pones no, te deja avanzar. Entonces, lo están haciendo los bancos. Mm. Yo creo que es importante que se trabaje con la privacidad por diseño y que se diseñen las herramientas, no únicamente con Pero esto es estrategia nuevo, de Lía, ¿no? Esto es una herramienta completamente novedosa. ¿qué me dices? ¿La privacidad por diseño? Sí, la biometría facial. No, 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 Con el mucho apps tiempo. nuevo para el banco en particular, nunca antes se había pedido. Nunca se te había, bueno, aquí en A Panamá mí sí no se hace me había como pedido. aproximadamente dos meses, No, no, sí. no, hablo exacto, porque eso se va renovando, ¿no? Se va renovando Ujú. el apps, se actualiza el apps Y y en entiendo yo esta que los equipos, actualización sí, se pedía entonces ese reconocimiento facial. exactamente. Y Y los también, si equipos, no lo sabías hacer, perdona, si no lo ujú, sabías hacer, tenías que ir a alguna sucursal, igual te tomaban ellos mismos, te hacían el reconocimiento ellos mismos, o te tomaban como la foto, pues, porque a veces no, tú mismo no lo podías sí, a hacer. gente que a la sucursal no le salía bien, exactamente. Hay personas que me han comentado que la Sí, validación no les se les hacía bien y tuvieron que ir a la ujú, sucursal para poder hacerlo. Entonces, correcto. yo creo que es un tema de parte y parte. Yo soy totalmente partidaria de la tecnología como un medio para facilitar los procesos, pero que si existen reglas, y son reglas que en muchas partes de Edna, Panamá no es el primer país que está utilizando este tipo de validación. En muchas partes del mundo, con tradiciones en materia de privacidad y protección de datos, se han utilizado y se ha respetado el principio del consentimiento expreso, libre, informado y lícito. Entonces, debemos cumplir con esos requisitos del consentimiento porque yo considero que a mí no se me está dando un consentimiento libre si me dicen que si yo no doy los datos biométricos no puedo acceder a mi banca en línea. Se me está condicionando a algo y acceso a mis finanzas personales, que por más que el banco, yo decidí trabajar con ese banco, yo tengo la posibilidad de poder, el banco no me pone las reglas de qué transferir y qué no. Así como no me pone las reglas de qué transferir y qué no, también puedo tener esa libertad de decidir si quiero dar mis datos biométricos o no, o si puedo escoger otra medida de autenticación, no tan rigurosa como esta, pero otra medida de autenticación que también es Claro, viable. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, que se puede llegar a un consenso, pero sobre todo que es importante que la ciudadanía esté informada y bueno, como sabes, hay dos partes, los informados prácticos y los informados que sí están en rebeldía, que no quieren ceder sus datos y sí, prefieren no claro. utilizar la banca móvil. Ujú. Ujú. Y sin mencionar ninguna entidad bancaria, pero si acabas de decir que sí hay bancos que si tú no autorizas, no quieres dar tu biometría facial, no pasa nada, te permiten avanzar en el trámite del app. Pero hay otros bancos que sí te lo plantearon de manera obligatoria y pues las personas por la necesidad y la practicidad de generar los pagos, pues avanzaron, no con eso dando un consentimiento, sino más bien diciendo, bueno, si me estás pidiendo mi cara, que yo dé ahí mis rastros faciales, pues ni modo, necesito avanzar en la banca en línea. Y fue como impuesto, más que todo.
no fue algo consultado. Y pues tú que eres la experta para ir concluyendo qué cosas entonces tendrían que hacer las entidades bancarias que están utilizando este apps, este mecanismo que según los planteamientos desde la perspectiva de tu expertise y el colega que ha desatado esta gran polémica de su ilegalidad, ¿qué opinión entonces y recomendaciones darías tú para que esto se enderece? Bueno, mi recomendación principal es decirle a los bancos que, bueno, independientemente de que haya un colega que haya entablado una acción de legalidad, es siempre cumplir con los estándares mínimos en materia de protección de datos. Y estándares mínimos como el consentimiento se deberían revisar. Un colega, por otro lado, me decía, Lía, pero seguro cuando tú firmaste tu cuenta con banco tal, ahí decía que tú le das consentimiento también para darte de alta a la banca En línea. móvil, a la digital. Yo le digo, sí, sí, pero en ese entonces no tenían estipulado el tema de biometría. Entonces, este es un cambio que se ha Correcto. dado. Y para ese cambio, entonces, entonces yo creo que es recomendadísimo que pongan al cliente a escoger quién quiere la protección a full y quién no, y que el cliente asuma su Mm, riesgo. claro. Porque incluso con la validación biométrica es posible que un tercero te haga un fraude, como el ejemplo que te puse del secuestro. O el ejemplo de las Claro. parejas. Yo he escuchado historias de parejas en talleres de seguridad digital que he dictado, en que me decía mi pareja, mientras yo dormía, me desbloqueaba el celular con la huella dactilar, con mi Así rostro. es. Entonces, que no hay que hacerte un fraude electrónico. No, la adhesión biométrica ayuda, pero tampoco es como Sí, no es la panacea. solución, la No panacea, real. exacto. Exacto, sí. Hay todo tipo de casos y te pueden ocurrir tipos de fraudes, incluso utilizándola. Entonces, yo digo que utilicemos los estándares, seamos más claros, no nos conformemos con poner que conforme el artículo tal, del acuerdo Mm, tal, pongamos por qué y pongamos en paréntesis pequeño, lo dice el artículo tal, porque el ciudadano necesita entender. Y no todo el claro. ciudadano comprende las leyes. Así como puede que yo no comprenda una operación financiera, por más que esté estudiado y demás, un ingeniero puede que no entienda el contenido de una ley. También ha estudiado y es muy bueno en su profesión. Cada quien tiene sus skills, sus habilidades en Totalmente. unos temas, en otros, desarrollada la parte derecha o izquierda del cerebro en cuanto a las habilidades. Entonces, pongámoslo lo más claro Sí, posible. Y en materia de protección de datos, siempre se recomienda que todo lo que se le diga al usuario, al titular del sí. dato, que sea Quede entendible por claro. cualquiera, incluso Así por un es. niño, incluso Bien. por un niño. Vamos a darle seguimiento, Lía, a esta situación sin duda alguna para que nos cuentes cómo avanza y cuál va a ser la postura de las entidades bancarias, sobre todo de la superintendencia bancaria. Lía, buenas tardes, como siempre, bienvenida y volveremos a hablar de este tema más adelante. Que Claro tengas que feliz sí, un tarde. placer, Edna. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bien, amigos, son las 4:55. De esta manera damos por concluida nuestra